Muy bien. Bueno, comencemos. Clase número 1 del curso de multiplexado, ¿sí? Cuando hablamos de multiplexado en la línea automotriz, a veces nos referimos como si fuera un sistema. En realidad, el término multiplexado es la interconexión entre diferentes sistemas para compartir información. Por ejemplo, sí, hay conceptos que ya los vamos a saber, pero que, bueno, tenemos que empezar desde cero, ¿verdad? Una de las cosas es, por ejemplo, que en el caso de la EQ de inyección, necesita varias señales de diferentes sensores, temperatura de agua, RPM, principalmente para ejecutar sus funciones, e incluso velocidad del vehículo. Y el tablero de instrumentos también necesita las mismas señales. Antiguamente, estas señales eran transmitidas por cables separados, cada uno con su señal analógica o digital. Y eso hacía que en la instalación eléctrica se vuelva a medida que se iban agregando funciones, cada vez más extensa, más complicada y aumentando en parte, en pequeña parte, el peso del vehículo por la cantidad de cables, conectores, para llevar esas señales o informaciones en forma individual. Entonces, se utilizó desde los años 80 en realidad una estrategia para hacer que justamente se pueda transportar información en forma serial, o sea, un dato atrás de otro, pero a alta velocidad entre unidades de control. Y esto no nació en la línea automotriz, sino nació más que nada en la industria, donde grandes maquinarias con muchos sensores y muchos actuadores, para hacer incluso un diagnóstico llevaba mucho tiempo y era muy engorroso y se buscó llevarlo, reducirlo a algo más simple. Y ahí nació lo que se llama el protocolo CAN. CAN, Controller Area Network, es una red multiplexada, es una comunicación digital entre módulos, en la cual tiene un formato, que no es la única, digamos, el único protocolo, el único lenguaje que existe, sino que existen varios lenguajes, BAN, LIN, MOST, que fueron apareciendo posteriormente. Por ejemplo, acá en la imagen, nosotros tenemos uno de los temas más complicados, que es la parte de las unidades de control multiplexadas de Peugeot. Acá en la cámara podemos ver unidades de control de un Peugeot 208, un Peugeot 307 y dos módulos puse hacia el azar. Por ahora vamos a hacer cosas sencillas, ¿no? Pantalla multifunción. ¿Y esto qué sería? ¿Se llega a ver? Alguien que me lo aclare. ¿Cómo andás, Alex? El sistema de climatización automática. Por ejemplo, en Peugeot es uno de los autos que tienen mayor cantidad de unidades de control multiplexadas. Hay diferentes generaciones, por supuesto. Acá en la Argentina, por lo menos, nació el multiplexado, en realidad lo empezamos a ver en un vehículo de baja gama o media gama, que era el Peugeot 206 del año 2001, donde traía una computadora de inyección Bosch, una M744, traía una fusiblera electrónica, un modelo anterior a este, todos conectores negros en vez de tener de colores, que era una BCI, ¿sí? Una BCI, una unidad de control de habitáculo, de marca Siemens. Y aparte tenía el ABS, la climatización, el sensor de lluvia y crepuscular y otras unidades de control como climatización, también lo acabamos de nombrar, conectados entre sí. Y ahí empezó un poco la historia, porque en realidad el auto era multiplexado, pero a su vez empezaron a nacer en esa época escáneres que tenían comunicación CAN.
que ahí tengo que ver justamente una diferencia. Una cosa es que un auto sea multiplexado y otra cosa es que se pueda leer o que el escáner, mejor dicho, no participe de esa red. El 206, 1.6, 16 válvulas, era un vehículo que tenía 4 redes multiplexadas. La red CAN, que era para el ganado motor, y 3 redes VAN, que eran para el habitáculo y la parte de carrocería, confort. Y sin embargo, el escáner no se comunicaba por red con ninguna de esas unidades de control. Si bien el auto puede tener una comunicación digital entre módulos, no tiene por qué esa interconexión entre módulos hacer partícipe al escáner, ¿sí? Vamos a ver que con la evolución de los sistemas hasta la actualidad, estamos hablando de, por lo menos en la Argentina en el año 2001, hasta la actualidad, 2021, 20 años después, que hubo toda una evolución de sistemas multiplexados y que, bueno, empezaron a surgir problemas, donde conectamos un escáner y sale un código de falla que dice ausencia comunicación CAN, módulo ABS, módulo BCI, o pues salir un código de falla que diga ausencia comunicación, WAN, cable data, eh, en este caso lo llaman COM 2000, que es el conmutador bajo volante, ¿sí? Conmutador de luces, y el ABCI, por ejemplo. Y, y entonces ahí empezamos a ver que, bueno, cómo trabajar con esta historia, ¿no? Cómo poder solucionar diferentes problemas a medida que vamos haciendo diagnósticos y hay a veces incluso, en el caso, por ejemplo, que hubiera un problema de conmutador de luces en cualquier Peugeot actual, que el auto ni siquiera arranca. Ya algunas cosas ya la hemos vivido, ya la hemos experimentado, la mayoría de nosotros. Muchos de los muchachos están haciendo el curso en forma offline, ¿sí? Decidieron hacerlo offline se ve que los viernes es un día complicado, los sábados también. Así que bueno, nosotros, Antonio, Eric, Julio, Mauricio, Alex, aprovechen esta clase para hacer todas las preguntas que también le van a aclarar a las personas que lo están haciendo en formato offline. Volviendo a lo nuestro, entonces quiere decir que hay diferentes configuraciones, muy diferentes unas de otras, e incluso cuando nosotros hablamos de fusilera electrónica, de módulo BCM, a veces lo relacionamos con el multiplexado. Y no precisamente es así. Hay vehículos que tienen una fusilera electrónica, una UCH, unidad de control de habitáculo, en el caso de Renault, que centraliza varias funciones, la parte de inmovilizador, el levantavidrio del lado del conductor, balizas, giros, luz alta, luz baja y otras funciones, pero no termina siendo multiplexada. Megane 1 fase 2, ¿sí? También del año 2000, 2001, 2002, 99. Por lo tanto, en este curso lo que yo sugiero, en parte, es, a medida que vayamos aprendiendo los conceptos de lo que es el sistema multiplexado, entender lo que es la comunicación digital, los protocolos, ¿sí? La forma física de la trama codificada. La trama codificada se llama a ese tren de pulsos con 2 niveles de tensión que yo puedo observar con un osciloscopio en la comunicación digital entre dos módulos, en dos módulos o varios, ¿sí? Por lo tanto, a medida que vayamos avanzando, sistema por sistema, vehículo por vehículo, vamos a ir obteniendo conocimientos de cómo son los sistemas multiplexados, porque acá no solamente es, o sea, por un lado, pues yo podría arrancar el curso explicando la trama codificada, todos los sectores que tiene esos ceros y unos, cómo se dividen, cuál es el checksum de esa información, cuál es el dato que se está transmitiendo, cuál es el control de errores. Pero a lo que a nosotros nos importa es saber cuando un vehículo no arranca o no ejecuta una función, cómo proceder. ¿Sí? Cómo saber si el que, por ejemplo, vamos a algo muy, muy sencillo. Saquemos por ahora Peugeot del medio
Vayamos a... Vamos a usar una hoja para explicarlo mejor. En el caso de una Ford EcoSport o un Fiesta. De los años también, tenemos que arrancar por los más viejitos, ¿sí? Año 2003, 2004. Ya que, como dijimos, esto fue una evolución y para poder llegar a entenderlo tengo que ver cómo se fue desarrollando a través del tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces, mire cuántos marcadores tenemos hoy. Porque para los que ya me conocen saben que escribimos muchísimo, ¿sí? Dijimos Ford EcoSport, Fiesta. ¿Ven? ¿Por qué uso varios marcadores? EcoSport. Si vos me preguntás, ¿cómo es el sistema multiplexado de una EcoSport? Bueno, tiene una computadora de inyección, que Ford la llama PCM, ¿no? Powertrain Control Module, que es un sistema que se llama EEC6, una de ellas. Sabemos que hay sistemas más nuevos, pero digamos que el multiplexado en este vehículo en particular empezó con la ES6. Y tenemos el IPC. ¿Qué es el IPC? ¿Saben esa sigla en el caso de Ford? Instrument Panel Control. Control del panel de instrumentos. El tablero de instrumentos. ¿Sí? Que pueden ser diferentes marcas, Visteon. Y en ese sistema vos tenés que la red multiplexada es la conexión entre la ECU de motor y el tablero de instrumentos para que el tablero de instrumentos pueda dialogar con la ECU. Por un lado, por el tema del inmovilizador. Sabemos que cuando nosotros ponemos contacto, ¿sí? Masa tenemos permanente. Las dos unidades de control, el tablero de instrumentos y la computadora de inyección, empiezan su funcionamiento. En la S6, el sistema de inmovilizador se llama, o mejor dicho, en Ford, se llama PATS. Una sigla que viene del inglés Passive Anti-Thief. Disculpen mi inglés. System. No sé si va la T final ahí. Hoy es viernes, ténganme paciencia. Sí, Passive Anti-Thief System es el sistema antirrobo pasivo. Quiere decir que la antena del inmovilizador está conectada, ¿sí?, a la ECU de inyección. Pero la ECU de inyección no solamente tiene que reconocer la llave del auto, donde tenemos el transponder, ¿sí?, que en este caso es un transponder de vidrio, un ID 4D60 se llama el transponder, sino que también tiene que reconocer el tablero. Hay un código de emparejamiento con el tablero. Por supuesto que la antena va a necesitar alimentación y va a necesitar masa también. Sí, tenemos que conocer la arquitectura electrónica de un vehículo para poder desarrollarlo. Y como esto de lo multiplexado es una de las cosas más sencillas, por ejemplo, en una Hilux, el multiplexado es entre la ECU de inyección y la caja automática si tuviera. ¿Sí? Entonces vamos desarrollando el concepto de a poco. Si la cámara no se pone fuera de foco, ¿sí? Ahí le gustó más. Entonces, cuando vos ponés contacto, se alimentan las dos unidades de control, se alimenta la antena que está en el tambor de arranque, se produce una inducción, un campo magnético que es atrapado por el transponder. El transponder en sí adentro tiene una bobina, un capacitor, y la inducción que se produce por una señal de alta frecuencia, de corriente alterna, de la antena hacia el transponder, cuando una vez que se ha alimentado, que le llega esa inducción y carga el capacitor, hay un circuito electrónico dentro de esa capsulita de vidrio, disculpe mi mano que está sucia, pero estuve trabajando hasta recién, donde va a deformar esas señales. Por supuesto que yo acá la deformación la estoy haciendo
a grosso modo, ¿sí? Por lo tanto, esta deformación en la antena es digitalizada y llevada a la eco a través de un tren de pulsos. Esos trenes de pulsos se transforman en ceros y unos. Si es un nivel bajo de tensión es un 0, si es un nivel alto de tensión es un 1, pero si tiene el doble de duración que el pulso más chico, serían dos unos, ¿sí? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, y así se transmite el dato del código de la llave, que pueden ser decenas o cientos de estos ceros y unos. O sea, que ese es el lenguaje real con el cual trabajan las unidades de control. O sea, una computadora no sabe un código numérico de una llave, sino lo que sabe es qué es lo que está siendo digitalizado en un formato que se llama binario. O sea, digamos que la información más básica en sistemas digitales es la transmisión de datos a dos niveles de tensión, donde, como dije recién, pueden ser transformados en ceros y unos. Y esos ceros y unos, a su vez, pueden ser transformados en números, letras, símbolos, etcétera. Una de las cosas que se utiliza en electrónica digital y en transmisión de datos es decir, bueno, yo agrupo de a 8 estos ceros y unos. Entonces, si yo veo que hay una transmisión de datos donde no hay nivel de tensión, 2, 4, 6, 8 ceros, es un nivel bajo de tensión en 8 unidades, y esto sería la transmisión 0, 0, 0, 0, 0. Esto es el dato en binario, esto es el dato digital. Habría nuestro lenguaje, nuestro sistema numérico es el decimal. Y el número o el formato o el lenguaje numérico que se utiliza en programación se llama hexadecimal. Vamos a poner hexa porque no me llega a entrar decimal aquí, ¿sí? Si todos estuvieran ceros salvo el último, sería una transmisión de 7 niveles de tensión bajo y el último en alto. Para nuestro sistema numérico decimal, si estuviera todo abajo sería un 0, si estuviera el último arriba sería un 1, y lo mismo pasa en el hexadecimal. Quien, digamos, hizo el lenguaje binario, tomó como referencia lo siguiente. Dijo, bueno, si yo tengo todo en 0 y el último es un 1, el próximo número superior sería pasar este 1 a la izquierda y este vaciarlo con un 0, que acá sería este pulso, ¿verdad? ¿Hasta acá se entiende? Y a esto lo denominó, bueno, como estamos hoy, el número 2. Para el siguiente número, si yo tengo a la derecha un 0, lo voy a llenar con un 1. Y esto sería 2 1, serían dos niveles de tensión en alto. Y este lo pusieron el número 3. El siguiente número, si todos están ocupados con un 1, ocupo hacia la izquierda con un 1 y todos los vacío. O sea, quien determinó el lenguaje digital que conocemos hoy como binario, puso esto en particular. Quiere decir que lo que en realidad se transmite como dato digital son dos niveles de tensión que en realidad son traducidos a números binarios, ¿sí? Ceros y unos. El siguiente sería agregar un 1 a la derecha. Sería, o sea, esto es un 1, esto es un 0 y esto es un 1. A esto lo llamaron número 5. El siguiente es correr el 1 hacia la izquierda siempre y vaciar este casillero, que sería 1, 1, 0. El siguiente sería llenar con un 1 con un 1 el que quedaba vacío, y serían 3 en nivel alto de tensión. Esto es la base. Este era el 5, este es el 6, este es el 7. ¿Sí? Y el número hexadecimal y decimal es igual hasta el número 9, ya que para nosotros después del 9 viene el 10 y para el hexadecimal viene la letra A. Cuando llegamos en nuestro sistema decimal con esta combinación de ceros y unos al número 15, para el hexadecimal es la letra F,
del 0 al F son 16 posibilidades y de ahí sale el término hexa, 16. Entonces ya hay en realidad comunicación digital entre módulos. O sea, esto es un módulo transceptor o receptor de la señal, ¿sí?, de radiofrecuencia de un transponder que ni siquiera en la mayoría de los casos es alimentado. La alimentación a ese transponder le llega por inducción. O sea, vos fíjate que lo que es una antena de inmovilizador es un bobinado y en el transponder en sí tenemos otro bobinado. Y si yo aplico una corriente alterna a este bobinado, hay una inducción al otro bobinado. Y si este otro bobinado está, vamos a hacerlo acá porque no se va a ver ahí, tiene un capacitor, ese capacitor se carga con corriente, lo descarga en el circuito y acá hay un circuito electrónico. Vamos a ponerlo así para simplificar, ¿no? Entonces, una vez que se alimenta el circuito electrónico, genera su propia inducción y ahora eso es lo que va a deformar los pulsos. Por eso se transforman en combinaciones de 0, 0, 0, 1, 1, 1, de repente 0, 1, 0. Y entonces esto se transforma en 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Que es el lenguaje en lo que se base, como he dicho anteriormente, la comunicación digital. O sea, la comunicación digital entre módulos no es nueva. Lo que es nuevo con el multiplexado es que se usó un protocolo, un lenguaje que sea un poco más universal. Y el protocolo principal que se utilizó se llama CAN, que es de la gente de Bosch, que nació en la industria, en las máquinas grandes, cientos de sensores, cientos de actuadores, y había que hacer una transmisión de datos rápida, una información rápida a un microprocesador en una unidad de control, y la única manera era transmitir a muy alta velocidad ceros y unos que llevaran datos, llevaran funciones, comandos, y de ahí nace todo. Quiere decir que cuando una EQ de una Ford EcoSport reciba la señal de RPM, la señal de velocidad del vehículo, vamos a ponerle como se llama el sensor normalmente, Vehicle Speed Sensor, sensor de velocidad del vehículo, temperatura de agua, ¿sí? Todas esas señales van a llegar al tablero de instrumentos, pero a través de un lenguaje digital. Que tiene un formato, ¿tá? O sea, hay toda una normativa en cuanto a cómo se transmite, dónde está el dato, cómo se inicia una trama codificada, que en parte es lo que vamos a ver en el curso, pero vamos a apuntar principalmente a las fallas. O sea, sabemos que si, por ejemplo, el auto no arranca, ¿sí? Me conecto a la computadora de inyección y puede ser que aparezca un código de falla. Bueno, en el caso de Ford es un caso particular. Por ejemplo, yo iba a ir a un ejemplo puntual, ¿no? Que es el siguiente. Que el tablero haya perdido la alimentación porque saltó un fusible, lo que sea. O sea, está ausente en una red simple de 2 unidades de control el tablero de instrumentos. Por lo tanto, el auto no va a arrancar. ¿Por qué? Porque yo me olvidé de explicarles algo antes. O sea, cuando yo pongo contacto, se energiza la antena, se genera una corriente que se induce en el transponder devuelve su pulso que deforma el pulso principal. Eso es el código de la llave y una vez que la EQ recibe esa señal, en realidad la EQ no, el microprocesador, al leer la señal, por supuesto va a haber un integrado que lo interprete ese dato, lo vaya a comparar con una memoria, que puede ser externa o no. En el caso de la S4 tiene una memoria externa. Y si el dato que recibe la llave está almacenado en la memoria externa, creo que la memoria en las ES6 se llama 77014, me recuerdo de memoria, que en realidad es una 95, si no me equivoco, es una 95040. Después vamos a hablar de esto, ¿sí?
Esto es lo que estaría escrito arriba de la memoria y esta es la memoria real. Lo que yo busco en internet, busco una hoja de datos, un datasheet, y me va a mostrar que lo fabrica, qué sé yo, la marca ST y que la pata número 4 es masa, la pata número 8 es positivo, tales patas van al microprocesador, etcétera, etcétera, que por ahora no nos interesa demasiado lo que pasa dentro de la ECU. Lo que trato de explicar en una primera clase, por supuesto que es un pantallazo de todo lo que vamos a ver y a dónde vamos a apuntar, ¿sí? Entonces, leo la llave con ceros y unos, el código del transponder, y una vez que lo leo, lo comparo con la memoria. Si el micro determina a través de su programa que tiene internamente que los códigos coinciden, es porque la llave es correcta. Por supuesto que es más complejo que esto porque hoy existen transponder cripto, transponder con rolling code, evolutivos, donde cada vez que pones contacto ese código cambia, ¿sí? A través de un cálculo matemático, de un algoritmo. Pero por ahora eso mucho no nos interesa, pues lo vamos a desarrollar. Pero una vez que reconoció la llave, a un sistema inmovilizador de un Ford EcoSport no le alcanza. Se tiene que comunicar por red CAN con el tablero de instrumentos, donde va a estar el micro, ¿sí? Pero ¿cómo se comunica por red CAN? ¿Qué es la red CAN? Bueno, la red CAN son dos cables que normalmente están entrelazados. Pero dentro de cada unidad de control hay un integrado que lo tiene que interpretador, que se usa como interpretador. Se llama Transceiver CAM. Ya lo vamos a desarrollar, ya les digo, siempre la primera clase es mostrar un poco lo que vamos a ir viendo. El micro puede no tener la posibilidad de entender lo que es el lenguaje CAM. ¿Por qué son dos cables? Bueno, son dos cables, ya algo habrán leído, porque se transporta la misma información pero en forma de espejo. Normalmente la red CAN, digamos que trabaja de la siguiente forma, ¿no? Si yo pudiera hacer un gráfico de lo que pasa con el voltaje, ¿sí? Con el nivel de tensión en la transmisión de datos en función del tiempo, y yo acá tengo 0 voltios, acá tengo 5 voltios y en el medio tengo 2,5, en la mayoría de las redes CAN, porque encima no es que hay una sola forma de transmitir. Vos decís red CAN y ya pensás que es universal. No, red CAN es un conjunto de protocolos de alta, media y alta velocidad, de baja, media y alta velocidad. Quiere decir que una red de baja velocidad va a tener un formato, la de media velocidad va a tener otro y la de alta velocidad va a tener otro. Y no se refiere a la cantidad de estos ceros y unos por segundo, sino también a los niveles de tensión. Una red CAN de alta velocidad transmite, no llega a 0 voltio, el nivel más bajo de tensión en uno de los cables, y por ahí puede no llegar a los 2,5. Se transmite un dato X entre 0 y 2,5 voltios, nunca llegando a 0 y muchas veces no llegando a 2,5. Y en el otro cable, esto es lo que se llama CAN L, porque tiene un nivel de tensión bajo, low, que es el que está por debajo de los 2,5 voltios. Y por otro lado se transmite el mismo dato, pero en espejo, en el otro cable, ¿sí? Que esto es para control de errores. Si de repente algo se está transmitiendo, uy, mire, ya hicimos lío ahí, ¿eh? Si lo que se está transmitiendo hay un error, como pasó acá, ¿sí? Bueno, más o menos zafó, te digo. Acá está el error. Que el módulo que recibe esa información pueda solicitarlo nuevamente porque no coincidió. Ahora, ¿es normal que pase esto? No, el problema son las interferencias externas. A veces a los vehículos se vienen sin, por lo menos acá en Argentina, pueden venir sin faros de xenón. Y el xenón para funcionar, ¿sí? La luz baja, la luz alta, necesita una reactancia, un elemento que genera mucha corriente parásita, mucha inducción, que termina metiendo ruido en todos lados, incluso en la radio en algunos casos. Entonces hay picos de tensión por todos lados que pueden hacer que una transmisión de datos se vea afectado por esa interferencia.
pasaban la radio. Por lo tanto, cuando ven que hay un error en la transmisión de datos, el protocolo, el lenguaje, el formato, el sistema CAN, cuando lo recibe y ve que no es correcto, lo vuelve a pedir el dato. Entre una ECU de inyección y un tablero de instrumentos, si bien los datos de las llaves se guardan en una memoria en la ECU, lo pongo como ejemplo, si después vamos a desarrollar sistema por sistema. Los que tenemos dentro del programa del curso, Ford, Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Toyota y otros vehículos que ustedes puedan sugerir, ¿sí? Porque la intención es que después de las 16 clases podamos ver cómo es cada arquitectura electrónica en diferentes vehículos. Por supuesto que todo esto no nos va a quedar en la cabeza. Esto digamos que es una ayuda a memoria y entender por lo menos los conceptos. Cada vez que trabajemos con un vehículo deberíamos conocer la arquitectura de la red. Así como antiguamente estaban los esquemas eléctricos, hoy es necesario conocer cómo están interconectados los módulos que participan en una red. ¿Sí? Si me hablas de una Ford EcoSport, te digo el PCM y el IPC, salvo que sea caja automática, donde también pertenecería a la misma red la caja automática, el módulo TCM. ¿Sí? Entonces volvamos a esto. Reconozco la llave es correcta y tengo que dialogar con el tablero, porque el tablero tiene que guardar en su microprocesador o en una memoria externa, ¿sí? Un código de emparejamiento. O sea, la llave es correcta, perfecto, pero la ECU es del auto, sí, es del auto, listo. Entonces permito que cuando llegue la señal de RPM disparar pulso inyección y pulso encendido, actuar sobre el relay de la bomba de combustible y ejecutar todas sus funciones. Quiere decir que si, por ejemplo, el tablero de instrumentos no tuviera una alimentación, una masa, el auto no va a arrancar y ni siquiera va a girar el motor de arranque, porque la ECU maneja a un relay inhibidor de arranque, que de un lado de la bobina del relay estaría la posición 50, o sea, la posición de arranque de la llave de contacto, y del otro lado la ECU le habilitaría masa cuando descubre que la llave es correcta y está emparejado con el tablero. La arquitectura CAM, el protocolo CAM, para estos sistemas primitivos, que igual se siguen usando hoy en día, tienen una dificultad. Que si bien hay dos cables que transportan la misma información, pero en forma de espejo, uno cuando da un 0, el otro da un 1, cuando otro da el 1, otro da un 0, en dos niveles de tensión diferentes. El problema es que si se corta una de las señales, pues sí, bueno, tengo transmisión por el otro. Por lo tanto, la unidad de control que tendría que recibir o mandar una señal de emparejamiento, un código, un tren de pulsos con una forma determinada que la ECU o el tablero se entiendan, ¿sí? Que sepan que es el mismo para poder seguir ejecutando sus funciones, desinmovilizar el sistema del vehículo, permitir el arranque de motor. Entonces, si no hubiera una alimentación, no hay transmisión de datos, el auto queda inmovilizado, le das a la llave de arranque, la ECU no da la masa y no gira en el motor de arranque. Eso sí, si vos pones el escáner, que el escáner puede ser partícipe de la red, o sea, partícipe de la red, ¿qué sería? Bueno, tengo el conector OBD2, ¿sí? Con sus 16 terminales. El pin 6 estaría puesto en lo que llaman CAN H, y el pin 14 estaría en el CAN L. Entonces, ¿qué sucede acá? Este es un formato. Otro formato sería que yo tengo el conector OBD2 y puede no participar la red, sino que la comunicación en una eco de ingestión se hace por lo que antiguamente Ford utilizaba dos
dos conexiones, que era el pin 2 y 8. Bueno, acá el 8 sería el último en realidad. Queda por el lenguaje de comunicación, o mejor dicho, el protocolo de comunicación del escáner, J1850, se llamaba antiguamente. O sea, puede el ingeniero que desarrolló el sistema hacer partícipe el escáner como si fuera un módulo más, que pueda leer esa información que se está transmitiendo y pueda dar, digamos, órdenes. Decir, bueno, EQ de inyección, probame tal actuador, o tablero de instrumentos, moveme tal aguja, o dame los códigos de falla, dame flujo de datos, o programame algo, cambiame el kilometraje por lo que serían millas, ¿sí? Una configuración. Entonces, ahí hay algo que a veces la mayoría de la gente comete un error, decir, bueno, un auto que es multiplexado, el escáner se tiene que conectar a la red. No, no precisamente. ¿Sí? El auto puede tener fusilera electrónica y no ser multiplexado. El auto puede ser multiplexado y el escáner no participa de la red. Caso Peugeot 206 que hablé recién. Que ahora lo vamos a desarrollar para contrastar con con un Ford de esta época. Si en el 2003 existía el Peugeot 206 1.6 16 válvulas, y existía la EcoSport 1.6 con sistema de inyección ES6. En el caso de la Ford EcoSport Fiesta, Focus, ¿sí? El tablero se usaba como unidad de control de emparejamiento. Si yo cambio la EQ de motor y le pongo un transponder a la llave que esté emparejada con el tablero del motor, con la EQ de motor, el auto no te va a arrancar porque hay una segunda solicitación. O sea, ¿qué vamos a aprender en el curso? Primero, los conceptos. Segundo, las arquitecturas de los diferentes vehículos. Por ahora son todos grafiquitos en un pizarrón, por decirlo virtual, de alguna forma, ¿sí? Lo tercero es entender las fallas, los códigos que te dan. Por ejemplo, si a mí en un Peugeot tuviera un problema de que uno de los dos cables estuviera cortado, ya no hay más comunicación digital. También pasa en Ford, también pasa en Fiat. O sea, un cable cortado en corto a masa o a otro, cualquier otro cable de la instalación del auto, hace que la transmisión de datos ya sea imposible. Y cuando yo me conecte con el escáner, si se conecta fuera de la red, me conecto a la EQ y la EQ me va a decir ausencia de comunicación CAN, EQ de motor con el IPC, el tablero de instrumentos. Si eso lo hubiera desarrollado un ingeniero que pensaba en que la fase de diagnóstico posterior al desarrollo del vehículo tuviera que servir, porque normalmente Ford lo que hace es poner datos no válidos. Te dice un código de falla, datos no válidos, y te deja ahí. Los datos no válidos que te muestran un código de falla, el sistema S6, o vayamos a un, qué sé yo, un Mondeo TDCI, como el RAID, o un Focus TDCI o TDDI, con bomba BP30 en realidad, o un sistema de inyección como el RAID Delphi. No importa qué computadora sea, si es una S6 u otra, Ford utilizó una arquitectura específica. Sí, emparejar con tablero, donde los datos de la llave en realidad no se almacenan en el tablero sino en la EQ, y que haya una comunicación CAN entre el tablero y la EQ de motor. Y cuando me aparece datos no válidos, ¿sí? O que no corresponden, depende de la traducción del escáner, ¿sí? Ahí vamos, Mauricio. Porque eso va a depender, Mauricio, que me estás preguntando cuáles son los módulos importantes, es que depende ahí justo de cada vehículo. Por eso les digo, no nos va a quedar esto. Esto porque, bueno, decir, bueno, ya sé que la EcoSport, si no es automática, hay dos unidades de control entrelazadas entre sí. Si es una Hilux, si es automática, es la EQ de motor y la EQ de la caja automática, que es el TCM, Transmission Control Module.
Pero ahora si me voy a un Peugeot 307 del más alta gama, y hablando de un auto 2001 en adelante, me encuentro BCI, ECU de motor, ABS, airbag, tablero de instrumentos, sistema de climatización automática, sensor de lluvia crepuscular, y bueno, y sigo. Si tiene caja automática, y puede tener cualquier cantidad de módulos. Si nos vamos a un auto de más alta gama, un BMW, un Mercedes-Benz, o un Audi, o el mismo Volkswagen en alta gama, por ahí tenemos 60 módulos entrelazados entre sí a través de diferentes redes. CAN H y L, ¿sí? Vayamos ahora a apuntar a un sistema, un conjunto de sistemas en realidad, que nos da mucho dolor de cabeza. Y estamos hablando de por ahí una generación anterior a esta BCI, que ya estamos hablando del grupo PSA, ¿sí? Stellantis hoy en día, que era el sistema multiplexado FullMux. Ahora después lo vamos a desarrollar. Hoy es un poquito ir entendiendo así en general, tirar nombres, ¿sí? Cosas nuevas, porque en realidad después lo tenemos que ir entendiendo paso por paso. Digamos que en Peugeot del 2001, en realidad fue anterior, porque el multiplexado tuvo incluso el Sahara, la Partner, la Berlingo, pero también era la ECU de motor con la BCI, y por ahí la BCI con el tablero de instrumentos y nada más. O ni siquiera la ECU de motor, sino directamente tablero y BCI. Y eso era la primera generación. Después lo vamos a desarrollar por marcas, ¿sí? Es muy probable que empecemos o con Fiat o con Peugeot, depende de lo que sugieran ustedes. El primer sistema se lo llamó FullMux, la segunda generación, que en realidad reina hasta hoy, con muchas variantes, se la llamó Fullcan. ¿Sí? FullMux, la arquitectura electrónica de un Peugeot o un Citroën, 206, 207 de primera generación, Berlingo, Partner 307 de primera generación, C4 no, perdón. C3, primera generación, tenía una BSI. No siempre que un auto sea multiplexado va a tener un módulo de control de carrocería, como podría ser una BSI, que nosotros la conocemos como fusibilidad electrónica, porque en realidad tiene un panel de fusibles, pero hay unidades de control electrónicas de carrocería que no tienen fusibles. Y a eso generalmente se lo llaman BCM, ¿sí? Body Control Mode, un módulo de control de carrocería, de las funciones de carrocería. Que esa BCI trabaja con la ECU de motor. También por el tema del inmovilizador, pero con respecto a un Peugeot, ¿sí? Esto es grupo PSA, vamos a seguir llamándolo así, porque se va a seguir llamando así, ¿sí? A nivel de vehículo, Peugeot va a seguir siendo Peugeot, Citroën va a seguir siendo Citroën, pero bueno, ahora se juntó con otras marcas y se empezó a llamar Stellantis. Bueno, acá hay una red CAM. El tema es que, por ejemplo, para los vehículos que vienen con ABS o control de estabilidad ESP, se le intercaló la unidad de control aquí. Vamos a poner ESP. La diferencia entre un ESP y un ABS es que el ABS solamente actúa con liberar la presión del líquido de frenos en la rueda que tiende al bloqueo. Como cada rueda tiene un sensor de velocidad, si una de las ruedas, en el momento que pisaste el pedal de freno, por eso es importante en el ABS que el sensor de pedal de freno esté en condiciones, cuando vos pisas el freno, lo que hace el ABS es monitorear la velocidad de las ruedas. Si una rueda tiende a tener una velocidad cercana a cero, es que se está bloqueando, por lo tanto está patinando y perdió adherencia al piso, y eso va a hacer que la trayectoria, la distancia de frenado sea mucho más larga
y pueda producir impacto. Entonces, si yo veo que una rueda se tiende a bloquearse, a llevar velocidad cero porque está patinando, le aflojo la presión del líquido de freno a ese circuito y con eso retoma velocidad y la vuelvo a frenar. Por eso una bomba eléctrica generando presión al circuito porque ya no alcanza la abastecida por la bomba hidráulica de freno a través del pedal de freno. Eso es un ABS, solamente actúa en el momento de frenado para evitar que una rueda se bloquee y perder la línea direccional del vehículo. Caso puntual, quiero tirarme a la banquina tiene tierra, la ruta tiene asfalto, la, digamos, la adherencia al piso de cada uno de esas ruedas es diferente, por lo tanto, las que están sobre la tierra van a tender a patinar. Perdón, a bloquearse. Y si se bloquean dos ruedas y las otras siguen rodando, bueno, el vehículo sale disparado hacia cualquier lado. Entonces, el ABS lo que hace es que al ver que una velocidad de rueda disminuyó bruscamente, liberar la presión del líquido de freno y volverlas a darla, ¿sí? De tal forma que esa rueda no bloquee y no pierda la línea direccional. Pero el ESP, el control de estabilidad, lo hace en la aceleración para las ruedas motrices. Quiere decir que si yo acelero cuando estoy saliendo de la banquina, las ruedas que están sobre la tierra van a tender a patinar y las que están sobre asfalto tienen buena adherencia. Supongamos que no es un día lluvioso, ¿no? Y eso va a provocar que también pierda la línea direccional y que el auto salga en una dirección que no corresponde a la que el conductor quiere tomar. Entonces, cuando una rueda se tiende a acelerar más, lo que se hace el ESP es mandarle líquido de freno, aun con una cierta presión, a la rueda que tiende a patinar, la tiende a frenar. Y hoy en día, digamos que en muchas marcas, se ha dispuesto al ABS e incluso a veces al control ESP como ya estándar. O sea, el vehículo no puede venir sin ESP. El 206-2001 podía venir con ESP, con ABS, sin ABS o sin ESP, sin nada. ¿Sí? Y esto, digamos que era la arquitectura CAN. Se usaban principalmente para las unidades de control que están en el vano motor. Ahora, si tenía caja automática, la caja automática tiene otro módulo. Vamos a llamarlo TCM, Transmission Control Module, ¿sí? Que podía venir, por supuesto, en la misma red, así que van a venir entrelazados ahí. Puede venir acá, si no importa en este caso, porque en realidad el ESP hace de puente. Por dos terminales viene la comunicación con la ECU y por otros dos terminales viene con la comunicación de la BCI. Pero en el medio está el Transceiver CAN que le manda la información a la red para compartir, por ejemplo, la información de la velocidad del vehículo, calculada dependiendo del software del ESP o del ABS, si lo calcula de un solo sensor o toma la señal de los cuatro sensores para calcular la velocidad del vehículo. ¿Sí? O sea que cuando estás girando, la velocidad de la rueda exterior es más alta que la velocidad de la rueda interior. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la velocidad real del vehículo? Es un cálculo matemático. ¿Sí? Entonces puede dar la velocidad del vehículo. Ahora, si el vehículo venía sin ESP, sin ABS, viene así, conectado directamente, y la ECU va a tener un sensor de velocidad, como todos los sistemas más viejitos, ¿no? Un sensor de velocidad que está en la caja de velocidades, normalmente tipo efecto Hall o del tipo óptico. Y ahí pasa algo. Les cuento un caso puntual para que entiendan a dónde apuntamos con el curso. En los principios del 2000, vino un vehículo, 206, en el cual había sido asaltado el dueño, raro en Argentina, y le robaron la ECU de motor.
¿sí? Apareció con varias faltantes, y entre ellas la ECU de motor. Bueno, habían podido restaurar la parte, creo que le habían arrojado hasta la tapa de cilindro, tuvieron tiempo, y vino sin la ECU. Me dicen, bueno, me trajo una ECU usada el cliente, y yo tenía que hacer que ese vehículo vuelva a arrancar. La ECU tiene un código almacenado que tiene un emparejamiento con la BCI, ¿sí? Y a su vez con el código de la llave. Si vos me traes una ECU usada, si yo tuviera la ECU original, la puedo llegar a clonar. Hoy hay programadores, ¿sí? De memorias, micros o incluso a través de la línea de diagnóstico de la red CAN, caso Kata, KES, ¿sí? Trasdata, Galeto, que permite poder leer las memorias y pasar los códigos de emparejamiento de una computadora vieja a una nueva usada, con la intención de evitar el tema de tener que virginizar una computadora usada o tener que programar con escáner una computadora nueva. Y acá me trajo una usada de otro vehículo, de otro 206, ¿sí? Con la etiquetita de ruda, creo que en esa época ya estaba. Así que si la colocas en el auto no te va a arrancar. Bien, por lo tanto no arrancó. Entonces yo tenía diferentes maneras de poder hacer que ese vehículo arranque. O sea que está, digamos, relacionado lo que tiene que ver las programaciones de los módulos cuando hablamos de sistemas con arquitectura electrónica multiplexada. Si bien el diálogo de la ECU con la BCI, porque acá, si volvemos a la parte de inmovilizador, me van siguiendo, ¿verdad? Ustedes párenme, pregúntenme, ¿sí? Con respecto a la parte inmovilizador, en el sistema FullMux, vos tenés que hay otros dos cables que van a ir al conmutador de luces. ¿Sí? Vamos a hacer que esto que estoy dibujando es el conmutador de luces. Si hay una fichita de color gris que trae dos cables, pero esos cables no son de RedCam. En el sistema FullMux a eso se lo llama band. Lo vamos a desarrollar con tiempo durante las otras 15 clases que vamos a ver. Y ya no se lo llama más a un cable CAN H y a otro se lo llama CAN L. Porque el protocolo band no lo hizo el fundador, que era Bosch, el desarrollador en realidad, sino que lo hizo la gente de PSA junto con Renault. Renault prácticamente no lo utilizó, ¿sí? Y la Red Band se utilizó específicamente para las primeras generaciones multiplexadas de los Peugeot. Y acá a los cables se los llaman, a un cable se lo llama data y al otro se lo llama data B. Se lo puede llamar data con barra invertida o algo así. Sí, en realidad creo la barra va al revés. Y van a una fichita gris que tiene 5 cables. ¿Sí? En el computador, yo acá tengo uno que en realidad... Ah, sí, es este, mira. Este de 206, ¿sí? Un conector gris de 6 terminales, pero usa solo 2 para el tema de la antena del inmovilizador. Y un conector de 6 terminales que utiliza 5 para recibir los dos cables de la red WAN, en este caso, una alimentación permanente, una alimentación WAN, que ahora lo voy a explicar, y una masa. En el conmutador, todo lo que vos toques, giro, bueno, tenés incluso el control del quad control, limitador de velocidad. De este lado por ahí una palanquita igual que es para el tema, fíjate esto, ¿no? Que lo puedes agregar incluso. Que voy a tener que hacer algo. Ahí hay un conector donde esto se saca y se pone de los dos lados. Se puede agregar, se puede sacar. Son desmontables, son agregables. Bueno, acá no se llega. Ah, sí, ahí se llega a ver, ¿sí? Los contactos. O sea, vos a un vehículo que venía sin control satelital de estéreo, pero el estéreo es original, vos le podés agregar
esto que lo compras acá en Argentina se compra por Mercado Libre, ¿no? eBay, en el caso de otros países. Entonces yo puedo configurar para que tenga control de crucero o limitador de velocidad. Y lo mismo con el del satelital del estéreo. Es configurable, es modular, por decirlo de alguna forma. Y todo lo que vos vayas agregando, todo se va a comunicar por Red Band, perdón. O sea, la transmisión del dato de la llave, esto lo digitaliza, lo transforma en ceros y unos, y después lo multiplexa, se lo manda con una señal de onda cuadrada de alta velocidad. ¿Qué sería? Dijimos, por ejemplo, la red CAM trabaja, si estos son 5 voltios, estos son 2 voltios y medio, y esto es 0 voltios, digamos que la transmisión de datos es a alta velocidad, llevando ceros y unos en forma espejo. Espero que esta vez me salga bien. Disculpen, los viernes tengo un problema de comunicación digital. ¿Sí? Y si esto es CAM, puede tocarse, no puede tocarse, eso va a depender, después lo vamos a ver que depende de eso en particular, ¿no? De cada sistema. Y en caso del VAN, vos tenés que si acá tenés 5 voltios y acá tenés 0 voltios, el cable data, uno de los que dije, transmite con la altura de 5 voltios, llevando el dato que corresponda. Y el otro cable, que es el data B, transmite lo mismo pero en forma de espejo. O sea, se encima uno con respecto al otro. O sea, cuando uno baja, el otro sube, ¿sí? O sea, sube acá, viene acá, baja acá, sube acá, viene acá, sube acá. Por eso a veces esto se analiza con osciloscopio. No tanto para saber dónde empieza una trama, qué dato está transmitiendo, con qué control de errores, a dónde va dirigido, quién lo está transmitiendo, porque todo eso tiene sectores, la trama esta que se está enviando. Se llama trama codificada. Y en realidad podemos aprender sobre la interpretación de la estructura de uno de los protocolos o de varios protocolos diferentes, BAN, CAN de alta velocidad, media velocidad, baja velocidad, CAN-DIAC, qué sé yo, hay un montón de protocolos y subprotocolos. Pero lo que más nos sirve es entender por qué no me anda al estéreo, por qué no se comunica con el SP, por qué no arranca el vehículo o por qué la caja automática está en modo de emergencia. Que cuando conecto el escáner me da un código y se refiere a la red multiplexada. Pero todo va a salir tratando de entender diferentes arquitecturas. Por supuesto que esta es una arquitectura totalmente incompleta, ¿sí? Si vamos realmente a lo que es un Peugeot 206, uno de los tantos que viene con el sistema Fullmux hasta la última generación del 2011, ¿sí? O sea, nació en el 2001 y en el 2011 murió el 206, fue el último que se fabricó y empezó en el 2008, 2009 a fabricarse el 207, con la misma arquitectura que el 206, porque la arquitectura del 207 de Mercosur, o de origen para lo que es Sudamérica, es el 206 Plus que se usaba en Europa. Y el 207 real, acá por lo menos en la Argentina, con una arquitectura multiplexada Fulcan diferente, era el 207 RC o el 207 Cabrio, que era de origen francés. Y esto, bueno, quiere decir que, bueno, vamos por parte, ¿no? Vamos entendiendo que hay comunicaciones digitales, donde se llevan varias informaciones, pueden estar dentro de esas informaciones la parte de red multiplexada, perdón, de red multiplexada, no, de inmovilizador, pero va a depender de cada vehículo en sí. Vamos a ver Renault, vamos a ver Peugeot, lo que es un Fluence, lo que es un Megane 2, ¿sí?
ya que, por ejemplo, el Megane 1 fase 2 con UCH, si bien tenía la UCH, la unidad de control de habitáculo, y tenía inmovilizador, y tenía ECU, la arquitectura electrónica es diferente. Ya que no hay red multiplexada, el escáner no participa de la red multiplexada, incluso en este Peugeot 206, primera generación de 207, 307, Berlingo, Partner, hasta incluso el 2015, el Fullmux. El escáner nunca participó en ninguna red. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, ya lo vamos a desarrollar, es la primera clase. Quiero que nos ubiquemos más o menos en lo que tenemos que aprender. Antiguamente, bueno, hace unos cuantos años, los escáneres no venían para poder trabajar con protocolo CAN. ¿Qué significaba? Que si vos tenías un escáner en el cual no contemplaba el protocolo CAN, no ibas a poder diagnosticar ningún auto que haga partícipe al escáner como parte de una red multiplexada. Si vos, por ejemplo, tenés el clon del escáner de Renault, la CAN Clip, y te conectás a un Laguna 2, a un Fluence, a un Megane 2, a una Coleos, a una Capture, ves que el escáner mismo, en el software, que es por PC para nosotros, te dibuja de acuerdo al número bit del vehículo la arquitectura eléctrica y electrónica que debería tener el vehículo y qué unidades de control están entrelazadas en red. Lo mismo pasa con Peugeot, con el Jackbox, que está perfecto, nos ayuda un montón en el diagnóstico, porque nos dice que o sea, nos muestra un gráfico donde en realidad es algo parecido a lo que yo estoy aplicando en las arquitecturas, ¿no? O sea, tenemos vamos a poner Megane 2. Esto lo vamos a desarrollar después sistema por sistema, ¿sí? Megane 2, ¿sí? O el Megane español, que tenía esa cola que le decían cola de pato, lo mismo. Tenía una UCH, no tiene llave, sino que arranca por tarjeta, así que hay un lector de tarjeta. El lector de tarjeta, por supuesto, lo lee la UCH. La diferencia es que en vez de haber una antena de inmovilizador para leer el transponder de la llave, ahora el transponder de la llave está en la tarjeta que tiene el propietario para abrir y cerrar el vehículo. Algunos son manos libres. Y cuando se sube el auto la pone en el tarjetero y tiene que presionar un botón Start Stop. ¿Sí? Vos presionás el botón Start Stop. En el tablero de instrumentos, que es multiplexado, te va a aparecer un mensaje que te va a decir, este le vamos a poner cuadro, ¿sí? Vamos a usar el término cuadro que es más universal. Y esta es la UCH, unidad de control de habitáculo. En el cuadro te aparece, presiona el embrague y aprieta el Start Stop. Si vos presionas el embrague y apretás el Start Stop, la UCH lee la tarjeta. Si la tarjeta es correcta, va a leer el código de emparejamiento con la ECU de motor. Si el código es el mismo, la EQ se desbloquea, ¿sí? La UCH se comunica por red a una fusiblera que está en el vano motor, la UPC. UPC para Renault significa Unidad de Protección y Conmutación. Unidad de protección por los fusibles, conmutación por los relays. Y este a su vez tiene un relay interno que le da el positivo al motor de arranque. Si el auto está inmovilizado, no te gira ni el motor de arranque en alguno de estos sistemas. Y vemos que la arquitectura es un poco diferente a un Peugeot. Mirá que acá solamente puso lo que tiene que ver con el inmovilizador. Porque después tenés el tablero de instrumentos, la climatización automática si tuviera, control de lluvia crepuscular, módulos de puerta en el caso de algún Peugeot 307 y varios otros módulos más que ahora no me estoy acordando. Ayuda a estacionamiento.
Entonces, cuando decimos que, ¿cuáles son los módulos importantes? Depende de la arquitectura de cada auto. ¿Y de dónde sacamos esa información? Bueno, vamos por parte. Es importante para el diagnóstico conocer las arquitecturas eléctricas, electrónicas y multiplexadas de diferentes vehículos. Sí, porque de ahí surgen, estoy poniendo al revés esto, de ahí surgen la tapita, ¿no? Es más, por ejemplo, no le llegué a explicar esto, ¿sí? Lo vamos a ver en su momento. Pero si yo quiero agregar el módulo de control de satelital de estéreo, todo lo que vos toques para subir, bajar el volumen, cambiar estación de radio, cambiar posición del CD, ¿sí? Eh, la pista de CD, si tuviera lectora de CD, estamos hablando de un auto 2001, ¿sí? En adelante, todo eso se va a multiplexar y va a llegar a la BCI, pero también va a llegar a la radio, y la radio es quien la va a utilizar. Es más, nos hemos enterado, nos ha pasado, incluso a veces, que cambian el estéreo, sacan el original, ponen uno cualquiera de otra marca que no es multiplexado y el auto no arranca más. Porque está compartiendo alimentaciones, una alimentación que se llama positivo van, que sale del estéreo y llega al COM, está compartiendo red, y no puedo interrumpir una red entre un computador de luces y una BCI por falta de alimentación o por falta de comunicación de los cables propios de la red, porque ya no se puede leer más la llave y el auto ya no te arranca. El positivo de Red Band, digamos, a ver a qué se refiere positivo band. Bueno, esto lo vamos a desarrollar, recuerden, son varias clases que nos faltan todavía, estamos empezando, y hay todo un sistema interesante de funcionamiento que te hace entender muchas cosas. Radio. COM 2000, conmutador de luces para estos sistemas viejos, ¿no? Después fueron tomando otros nombres, con 2005, 2004, 2008. Este es el conmutador de luces que en Peugeot se llama COM 2000, en el viejo. Sí, sistema Fullmux. Cuadro de instrumentos. Si vos lo dejás en contacto un lapso de tiempo, que puede ser variable de acuerdo a la programación de la BCI, importante, ¿no? Y lo dejas en contacto en algunos casos 10 minutos, en otros 15, en otros puede ser media hora, en otros una hora. La BCI controla a través de un relay que tiene interno el positivo a todos estos módulos. ¿Sí? Ese positivo se lo llama positivo BAM. Que cuando vos saques contacto, o sea, le sacás el famoso más 15 a la EQ, a la BCI sigue alimentando todo esto. ¿Sí? Puede apagar la radio, pero tocas el botón de la radio y lo volvés a prender. Pero empieza un conteo de tiempo. Tiene varias estrategias. La arquitectura, el comportamiento, no hablemos de la arquitectura, el comportamiento de un sistema multiplexado, de un Peugeot, tiene un montón de cosas interesantes, como por ejemplo el despertar de las redes, cuando las manda a dormir, cuando se pone en modo economía, que a veces tenemos problemas de que no sale en modo economía un vehículo de estos. Si tiene una pantalla multifunción, ¿sí? Un display, te dice modo economía activo, ¿sí? Y vos le das arranque y sigue en modo economía activo, el auto no arranca, no baja ni levantan los vidrios. En el tablero de instrumentos solamente tenemos la luz de batería prendida y nos anda la radio y un montón de cosas. Porque vamos a un ejemplo puntual, ¿no? ¿Quién tiene que dar ese positivo BAN? Bueno, si pones contacto, el positivo BAN debería funcionar y ya tenés todo prendido. Pero sabemos que no es así. O sea, no es un positivo de contacto. Una cosa es el positivo de contacto y otra cosa es un positivo
administrado por la BCI para todas las unidades de control, o gran cantidad de ellas, que pertenecen a las diferentes red WAN. Por ahora no me estoy metiendo demasiado en, bueno, intento no meterme demasiado en sistemas puntuales. Estoy tratando de generalizar. Veamos. Vos dejaste contacto un lapso de tiempo mayor a 10 minutos en algunos sistemas. Sacas contacto, volvés a poner contacto y en el tablero solamente está la luz de batería. ¿Sí? Pero le das arranque y empieza a andar todo, la radio, levanta vídeo, todo, porque salió de modo economía. Para que la BCI salga de modo economía y habilite los dispositivos WAN, tiene que recibir desde la EQ la señal de RPM. Miren la complejidad de esto, ¿no? Bueno, la red de por sí ya sabemos que tiene que tener 2 cables, estos son todas redes WAN. Yo no me acuerdo de memoria qué red WAN es, porque hay 3 redes WAN en el sistema FullMux. Ya lo vamos a desarrollar. Recuerden que hoy es abrir la cabeza con los términos y qué arquitecturas podemos encontrar, porque esto va a ir en forma paulatina, ¿no? Fíjate cómo es el despertar de las unidades de dispositivo WAN. La BCI necesita recibir la señal de RPM, pero la señal de RPM la EQ no se la manda por un cable. ¿Por dónde se la manda? EQ motor, ¿no? ¿Por dónde viaja la señal del sensor de RPM que le estás dando arranque? Pregunta para ustedes. Antonio, Eric, Julio, Mauricio. Correcto, Mauricio. La red CAM. Quiere decir que, aparte de todas las señales que tiene que mandar la señal de RPM. ¿Sí? Por CAN H y CAN L. CAN H y CAN L. No confundir con los términos CAN HS y CAN LS que se vinieron después en otros sistemas. High speed, low speed. Baja velocidad, alta velocidad. Esto es nivel alto de tensión y nivel bajo de tensión de una red CAN determinada, sea de alta velocidad, de baja velocidad, o en algunos, incluso Chevrolet, está la de media velocidad. Y Ford también. Si agarramos una Ranger nueva, tiene una red CAN de mediana velocidad, ¿sí? Aparte de una de alta. Pero volvamos a la nuestra. Necesito recibir de la señal, cuando yo le dé arranque, que empieza a girar el volante del motor, junto con el cigüeñal, por supuesto, la EQ recibe la señal de RPM, el micro la recibe, la digitaliza, se la manda a un integrado, un transceiver CAN. Después vamos a ver cómo son, cómo se miden, cómo se comprueba cuando una unidad tiene ¿cuál es el problema en el auto cuando yo tengo ausencia de comunicación entre 2 módulos? ¿Qué es? Y bueno, puede ser uno de los 2 cables cortados, en corto otro cable, o que uno de los transceiver CAN no funciona. ¿Pero cuál? ¿El de la EQ o de la BCI? ¿Cómo hago para saber si un módulo tiene la posibilidad de leer o transmitir a través de un bus de datos? Bus de datos son los 2 cables de comunicación. Porque se va, mira, no se conecta a la EQ, pero con el escáner que se conecta al conector OBD2 por el pin número 7, que es la línea K de diagnóstico, sí se comunique. Cuando me comunico con el escáner de la EQ, me dice ausencia de comunicación CAN. Los 2 cables no están cortados ni en corto. ¿Sí? Tengo comunicación con la EQ. Tengo comunicación con la BCI, que sería el pin número 11, por ejemplo, en el FullMux. Pero no se reconocen entre sí, los cables no están cortados ni en corto. ¿Qué cambio? ¿Qué arreglo? Digo, bueno, una de las cosas que podría hacer, bueno, pará. El auto no arranca porque no hay comunicación CAN. Ahora después sigo con el tema del dispositivo WAN. ¿Sí? Tengo la EQ de motor, tengo la BCI, los 2 me comunico y en este me dice que hay ausencia de comunicación con la EQ y en este me dice que hay ausencia de comunicación con la BCI. Bárbaro.
Los cables no están cortados, no están en corto, por ahí está el módulo de ABS en el medio, que a veces es el causante porque se sulfatan los terminales. Pero supongamos que es sin ABS, que es así directo. No hay nada más en la red CAN. No hay caja automática, no hay ABS, no hay ESP, no hay sensor de posición angular del volante de motor, que podría pertenece a esa red, después lo vamos a desarrollar. Y sin embargo no se entienden. ¿Qué cambio? ¿La ECU o la BCI? Bueno, hay diferentes métodos para determinar quién es el que está provocando la ausencia de comunicación, porque dijimos que acá hay un integrado que va a tener que tener 5 voltios o 12, va a tener que tener masa, a su vez se tiene que comunicar con el micro, por lo tanto algo de electrónica interna vamos a ver, lo que tenga que ver con los transceiver CAM. Vamos a tener que usar un osciloscopio para ver si decir, bueno, a ver, yo desconecto la EQ y entre los dos cables pongo contacto y mido. Y en uno tengo por ahí los casi 5 voltios y en el otro tengo 0. ¿Sí? Recuerdan que esto era 5 voltios acá, 0 acá, y acá estaban los 2 voltios y medio. Si yo desconectando la EQ pongo un osciloscopio midiendo con los dos canales, ¿sí? Los canales de osciloscopio se los llaman normalmente canal A y canal B. Ya lo vamos a ver, vamos a aprender a usar el osciloscopio para medir redes. Y no hay transmisión en ninguno de los dos, o hay en uno solo. Y estoy midiendo solamente en la BCI, porque la EQ la desconecté, listo, es el integradito este. Vamos a hacer prácticas sobre eso. ¿Sí? Entender bien qué es lo que está fallando. Basándonos, por supuesto, primero entender cómo son las arquitecturas electrónicas. Si de repente las dos están transmitiendo, ¿sí? En forma de espejo, bueno, espejo. Quiere decir que este no es el módulo, entonces lo pruebo en el otro módulo. En el otro módulo puede pasar que no transmite nada, que haya la transmisión en uno solo, o que la transmisión esté entrecortada o rara, no se respetan esta eh, función de espejo entre CAN H y CAN L, por ejemplo. Entonces yo sé que ahí puede haber un problema del transceiver, de este integradito. ¿Se consiguen? Sí. Vamos a verlo, vamos a desarmar EQs, vamos a desarmar BCI, vamos a desarmar tablero de instrumentos, vamos a desarmar conmutadores de luces. Radio no, porque no tengo ninguna. El tema del multímetro es que la velocidad con que se transmiten estos datos, estos ceros y unos, se habla de transmisiones de 125 kbits por segundo, como una red de baja velocidad. 250 cuando por ahí es de alta velocidad, o también hay de 500 kbits. Y puede haber hasta de 1 megabit de velocidad por segundo. ¿Sabes lo que es un megabit? Megabit, no megabyte, ¿sí? O sea, vos cuando hablas de byte, hablas de grupos de bits. Bits es la unidad de medida más básica que tiene un sistema digital. Esto es un bit, 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 esto es otro bit, esto es otro bit. Y yo podría agruparlos de a 8, de a 16, de a 32, Windows 64 bits. ¿Sí? Por ejemplo, Windows 32, los puedo agrupar de una cierta cantidad, pero cada 0 y 1 es un bit, no un byte. Cada byte puede estar agrupado de 8, de 16. En electrónica de autos, 8 y 16 principalmente, y alguna computadora un poco medio errada puede trabajar en 32 bits. ¿Sí? Que el byte esté compuesto por 16 ceros y unos, 8 ceros y unos o 32. Para optimizar el funcionamiento, obtener más precisión en las tablas que utiliza para su funcionamiento, etc. Pero 1 millón de bits por segundo, es decir, bueno, tengo 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 1 millón de estos.
en un segundo. O sea, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Pero lo que se toma en cuenta es el bit, el 0 o el 1. No es frecuencia, ¿sí? Porque tiene que ver con la cantidad de ceros y unos, no con la cantidad de pulsos positivos o la cantidad de pulsos negativos. Eso sería frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Imposible de medirlo con un multímetro. El positivo van sí, ¿sí? El positivo van vos podrías medirlo, a ver si aparece o no aparece, o se lo puedes inyectar. ¿Tá? Vos sabés que a ese terminal de COM 2000 tiene que llegar el positivo van. No llega, bueno, le mando 12 voltios. Bueno, despierta un montón de cosas. No va a arrancar el vehículo porque para que arranque el vehículo es necesario que cuando vos le das contacto, todas las unidades de control que intervienen por lo menos en el reconocimiento del emparejamiento de lo que tiene que ver con el inmovilizador, la lectura de la llave, ¿sí? El reconocimiento del código de la EQ, tiene que suceder todo en el mismo tiempo, o sea, sincronizado. Si yo puse contacto y la BCI recibió alimentación, ya está esperando del COM, ¿sí? La señal de la llave, ¿sí? Pero como está en modo economía, no le dio el positivo van, y si no le dio el positivo van, no puede leer el COM 2000. Si no puede leer el COM 2000, queda bloqueado. Si no hubiera positivo van porque el relay no pegó, por ejemplo, pues debería pegar. Pero la EQ necesita mandarle la señal de RPM. Ahora, por ejemplo, si la BCI no reconoce la llave y vos dejaste contacto más de esos 5 o 10 minutos, por más que la EQ reciba la señal de RPM, se la mande por RedCan, la BCI sigue en modo economía. Para que se haga el modo economía, la EQ tiene que estar desbloqueada y recibir la señal de RPM. O sea, para que esté desbloqueada la EQ, la BCI tuvo que haber reconocido la EQ como la EQ del auto, porque tiene el mismo código de emparejamiento, y haber reconocido a la llave. Por lo tanto, no saldría de modo economía si está bloqueada la EQ por el inmovilizador. Al poner contacto, el positivo van llega al CON 2000. Cuando no llega el positivo van es porque hay otro problema, ¿sí? Que hay un relay interno en la BCI, ya lo vamos a revisar. Estamos hablando del sistema Fullmux, que fue el primero, fusiblera Siemens principalmente, y que nos hizo doler mucho la cabeza hasta hoy en día, porque esto vino hasta el Peugeot 300 2007, Peugeot 307 2007, Berlingo y Partner 2015. Si no recuerdo mal, hasta el 207 creo que hasta el 2013, 2014. Ahora, si hablamos generaciones más nuevas, 208, 308, 2008, 3008 en Peugeot, ya es la otra generación multiplexada que también la vamos a ver. Por ejemplo, esta BCI que tengo acá es una BCI de un 208, ¿está? Donde ya no hay más redes WAN, sino que es todo CAN, trabaja con protocolos CAN para todas las comunicaciones digitales con todos los módulos, pero con diferente velocidad. Y lo vamos a poner a modo de ejemplo, ¿sí? De que, por ejemplo, si yo tengo que comparar lo que pasa, después vamos a ver los componentes y cómo es la conexión de módulos y todo eso. Pero es importante entender las arquitecturas electrónicas de cada vehículo. Por ejemplo, Fiat utiliza diferentes arquitecturas multiplexadas o arquitecturas electrónicas en sus vehículos. Nosotros conocemos la body computer, una fusiblera electrónica debajo de la columna de dirección que incorpora en su mayoría en las primeras generaciones de body computer al conector OBD2. ¿Sí? O sea, es parte de la fusiblera. Pero a su vez hay diferentes arquitecturas que utilizan fusibleras similares, que Fiat le puso nombres que son siglas, que al final terminarían formando palabras que parecen ciudades de Italia, y Sofía.
sistema Venice, de Venecia, Florence, de Florencia, donde había una unidad de control central que era la body computer y había conexión al tablero de instrumentos, a la EQ de motor y a otros módulos que, de acuerdo a la cantidad de módulos, se le cambiaba el nombre de las arquitecturas electrónicas. Es más, era tan complejo cuando salió también en esa época, 2001 arrancó todo, ¿sí? 2001 hace 20 años, aunque ustedes no lo crean. Existía, por ejemplo, acá en Argentina, el Palio 1.3, 16 válvulas, motor Fire, si no me equivoco, pero 16 válvulas, que trae una computadora híbrida chiquita, una M7.3H4 de Bosch. Complejísimo era para esa época ese sistema, y en el 2008 Fiat, con desarrollo por supuesto en Brasil, dijo vamos a sacar la body computer porque es bastante complejo, nosotros lo vamos a desarrollar todos los sistemas, incluso hasta los actuales, un un Fiat 500, un Fiat Argo, así como son las arquitecturas multiplexadas actuales, Fiat Cubo. Y en el 2008 el Fiat Palio y Siena le colocaron un sistema multiplexado, pero sin body computer. Y lo llamaron G1, Gate, con puerta 1. O sea, sacaron la body computer. Entonces antes se decía, bueno, bajar la tapa de la fusilera, si encontrás que el conector de diagnóstico es parte de la fusilera misma, está abajo entre dos conectores eléctricos, eso es una body computer, el sistema es multiplexado. Porque había versiones que no eran multiplexadas, donde cada módulo era independiente, incluso el inmovilizador no tenía nada que ver con el tablero de instrumentos, no tenía nada que ver con ninguna red, sino que era una cajita gris con una conexión sola hacia la EQ de motor, que cuando vos ponías contacto la cajita recibía la señal de la llave, se la mandaba, recibía esa señal de la antena, perdón, lo analizaba si era correcto, le mandaba un código a la EQ y la EQ, si ese código que recibía de la cajita code 2 de inmovilizador era la correcta, entonces a partir de ahí generaba sus funciones. Ese sistema no era multiplexado, era una arquitectura eléctrica o electrónica convencional. Después estaban todas las generaciones con body computer, Florence, Nano Florence, qué sé yo, Venice, Venice Plus, que lo vamos a desarrollar. Y sacaron el G1, se sacaron la body computer de encima. Y después la volvieron a poner, pero en generaciones más nuevas. Otra vez body computer, pero ahora la llaman BCM, a los autos del día de hoy, ¿no? Y entonces hay mucho para desarrollar, para conocer las arquitecturas, porque conociendo el entrelazado de las unidades de control, qué información llevan, y analizando con un escáner, vamos a conectar escáneres a diferentes módulos y vamos a ver los códigos de falla que aparecen de redes, cómo encararlos. Y algunas mañas de ciertos sistemas. Una de las mañas, ya estamos terminando con la clase, es el hecho de que en For no te aparece a veces un código de falla de RedCan, sino te dice códigos de datos recibidos incorrectos. Y vos decís, ¿y esto qué es? Es que el tablero de instrumentos, que lleva un emparejamiento con la EQ de motor, no se estarían conociendo. Y puede ser por un problema de RedCan. Y ahí es donde, que tiene un poco que ver con lo que pregunta Julio, si con un multímetro alcanzaría para probar una red. No sé si se entendió. El tema es que la transmisión de datos es tan rápida que en algunas fallas a mí un multímetro me puede llegar a servir para ver la estructura física de una transmisión de datos, o sea, qué nivel de voltaje máximo tiene, qué nivel de voltaje mínimo tiene, pero no puedo ver si realmente en algún momento se entrecorta, por ello el auto está en marcha y de repente el tablero se apaga todo, se vuelve loco, las agujas se van a fondo,
y después sigue lo más bien. Yo, dependiendo del vehículo que sea, si el tablero es parte de la arquitectura multiplexada, no multiplexada. Por eso que el curso viene acompañado de la base de datos donde podamos sacar información técnica de manuales de servicio originales o no, de cómo son las arquitecturas. Si a mí en un 208, si el tablero se me vuelve loco, se me apaga el display, es casi todo digital, ¿no? Es híbrido. Eh, y, y pongo el escáner y la BCM dice ausencia de comunicación CAN, tablero de instrumentos BCI, es una cosa. Si me dice ausencia de comunicación CAN, EQ de motor BCI, también interviene el problema en el tablero. Visualmente lo voy a tener en el tablero porque es lo que visualmente tiene el conductor y nota cómo falla. Son dos redes diferentes, son dos redes CAN, sí, pero la red CAN del vano motor es una red CAN HS. Está bien, son dos cables de comunicación, pero el tema es que el cliente viene andando y se le pasa eso. ¿Y cómo lo encuentro? Bueno, el código falla me dice, primero, a qué red tengo que apuntar. Entender bien el orden de los códigos de falla. Porque si yo tengo un problema mientras vengo andando de comunicación CAN, ¿sí? Esporádica, ¿sí? O sea, un falso contacto, entre la EQ de motor y la BCI me va a decir que hay un problema de comunicación con la red CAN, que es donde nacen las señales que van a llegar al tablero, RPM, temperatura de agua, incluso la red CAN también la velocidad del vehículo, porque lo incorpora el ABS en realidad. Si solamente me sale la EQ de motor como problema en conexión de red, puede ser la ficha del ABS, los dos cables o uno de los dos de comunicación con la EQ, pero no con la fusibilidad electrónica, porque si hubiera un problema, vos fíjate que tenés, habíamos dicho, EQ de motor, ABS, BCI. Si solamente me aparecen códigos de falla que me hablan de la EQ de motor, quiere decir que el tramo de red entre la ABS o ESP y la BCI está bien, porque si no en la BCI, si yo tuviera un problema en el segundo tramo, me daría ausencia de comunicación CAN o cable de CAN H, CAN L, cortocircuito a masa, circuito abierto, lo que sea, me diría EQ de motor y otro código, unidad de control de ABS. Mauricio, tenés un Peugeot 208 que el tablero pierde la hora. Ahora perdió el velocímetro. ¿El display se queda sin ningún dígito o se queda en cero? Con respecto, por ejemplo, a la hora. Y todo lo demás anda. Y es un problema interno de tablero. Igualmente, le pudiste poner el escáner para ver. Y el escáner no te da códigos de falla. Por ejemplo, hoy me tocó. ¿Hoy? Sí, hoy. No, ayer, perdón. Ya no sé ni qué día estoy. Estoy muy cansado hoy. Les quiero mostrar algo que es más sencillo, ¿sí? Eh, EcoSport, justo lo que empezamos a hablar hoy. Esperen que voy a agarrar un tablero que tengo acá, si lo encuentro. Lo encontramos. Lo pongo como ejemplo, ¿sí? Porque esto ya no tiene nada que ver con redes multiplexadas. Bueno, ya les puedo adelantar algo mientras tanto. Yo sé que la primera clase marea mucho. Sí, puede aclarar algunos conceptos, pero son tantos diferentes, son tantas cosas que yo les quiero explicar o comentar, o por ahí ustedes ya las saben, y intento yo ordenarles los conceptos, que por ahí la primera clase es un lío, ¿no? Esto es Ecosport Fiesta Viejo. Y
tiene un display donde por un lado te marca el nivel de combustible y acá tendría un medidor de temperatura también digital. ¿Sí? No hay nada analógico en estas dos. Bueno, ahí estamos, bueno, ahí vamos. Son dos problemas diferentes que tiene ese tablero. Pero vamos a este. Bueno, el tema era que cuando el motor estaba frío, acá tenía una linita marcando, supongamos, lo tengo que hacer así porque si no, no lo vamos a entender. Tendré que conectarlo, ya lo vamos a conectar módulos, ¿sí? Acá vos tenés linitas y un triangulito, que fuera como si fuera una agujita. Cuando vos pones contacto, primero que la luz de IMO, el candadito que vos tenés acá, ¿sí? Destella lento, al poner contacto queda prendido al segundo, se apaga, que reconoce el IMO. Y el medidor bueno, estoy mirando, en vez de mirar la pantalla, estaba mirando el tablero. Acá tenés el medidor de nivel de combustible. Y acá el medidor de temperatura de agua. Vos cuando ponías contacto, lo normal es que, las barritas gráficas vayan subiendo y vayan bajando hasta el valor real de nivel de combustible y que el de temperatura haga lo mismo. Se va dibujando estos triangulitos, los va a ir subiendo, desaparece el anterior, llega a fondo y vuelve a bajar. El problema que tenía ese tablero es que solamente en frío marcaba acá abajo, pero nunca aparecían los triangulitos cuando iba subiendo la temperatura. Y eso es un problema digital, como si siempre marcara frío. Cambiaron el sensor, revisaron el cableado, mandaron el cableado del sensor de temperatura de agua con la ECU de motor, porque esa señal viaja multiplexada al tablero. Lo explicamos hoy al principio. Y cambiaron el sensor, restauraron instalación y me quieren traer la ECU para reparar. Y yo le dije traerme el tablero. El tema es que el tablero solo, sin la ECU, esto queda todo titilando. Pero lo normal es que incluso cuando yo le doy positivo masa en un banco de trabajo, esto debería hacer esa rutina de subir y bajar, y no lo hacía. Entonces era el problema del display. Como tenía otro display ahí de otro auto, se había inundado, pero el display no tuvo problema, no inundado, se había mojado la plaqueta. Le cambié el display y quedó andando. Código de falla le salía a cero. Y el problema era el display. No era problema multiplexado, no era problema de sensor, no era problema de cableado, era problema del display del tablero de instrumentos. Y por lo que vos me decís acá, Mauricio, pierde la hora, es que está perdiendo en algún momento la alimentación permanente del tablero de instrumentos. Habría que ver en ese tablero esa alimentación permanente de dónde viene, y hay una ficha intermedia, en la misma ficha del tablero, en un contacto del conector del tablero al circuito impreso del tablero, algo está pasando por lo cual pierde la hora. También un cortocircuito interno en el tablero te haría eso, que el micro se resete, pierde la memoria RAM como si hubiera desconectado la batería. Puede pasar eso. Y lo de la velocidad del vehículo ya es otra cosa, que también puede ser. No, porque vos me estás diciendo estos dos códigos, el U1108 y el U1113, leídos en el tablero de instrumentos o en la ECU de motor. Bien, bueno, entonces, por un lado, lo de que la hora se pone en cero, yo revisaría la alimentación permanente del tablero de instrumentos. Por otro lado, el tema de la comunicación con unidad de control de mando de motor y información de velocidad del vehículo es un problema de red entre la ECU de motor y la velocidad y el ABS, porque la velocidad del vehículo lo daría el ABS. Correcto, yo sacaría la ficha del ABS y verificaría que no esté mojada, sulfatado, etcétera. Lo ideal para trabajar en esto, y acá sí terminamos porque estamos yendo de hora, ¿qué haría yo? ¿Cómo haría el diagnóstico real? Yo no tocaría nada, nada, eh, antes de medir. A ver si se entiende o me explico bien, porque en realidad puede ser que no me vaya a explicar bien. Ustedes me avisan, ¿sí? Vos tenés la EQ,
Seguramente la arquitectura, yo no me acuerdo el 208 de memoria. Estoy en la primera clase, generalmente no vemos ninguna puntual. Olvídense que yo me acuerde de todas, ¿sí? De FIA, de qué sé yo, de muchas me las acuerdo de memoria, pero la mayoría no. BCI, todo RedCam, ¿sí? Bueno, la ficha es una sola. Quiere decir que este terminal, este terminal, este terminal, este terminal, la masa, la alimentación, la señal de los sensores de rueda, todo va a la misma ficha. Podríamos entrar con el escáner, bueno, por eso, con el escáner a ver si hay algún código de falla en el ABS. Si está bien hecho el software, debería decir ausencia de comunicación con la unidad de control de motor. Así como en la ECU te aparece, qué raro que en la ECU de motor te aparezca el código U1108, comunicación con unidad de mando de motor. O te saldría en el ABCI o en el ABS. En la ECU no te podría salir un problema de comunicación con la unidad de control de motor porque justamente la ECU. Tendría que salir con un problema de comunicación con el ABS en la ECU y un problema de unidad de control de motor, de comunicación con unidad de control de motor en el ABS o en el ABCI. Pero el software puede estar no hecho bien o las traducciones, a veces los códigos de falla, incluso en escáneres originales, puede cometer ese tipo de errores. Yo lo que leí ahí es buscar primero el esquema eléctrico, que es una B34, una Valeo B34, la compu. Esto puede ser Valeo B34 o Bosch con CH, Bosch SH. 749, bien, debe ser la 749, 208, ¿sí? Esto es 1.4 o 1.6 y este es el 1.5. No importa, para el caso va a ser lo mismo. Lo que pasa es que al Valeo B34 le entra agua al conector de la EQ por un problema que tiene en el sensor de temperatura de agua que se pincha y el líquido refrigerante, ¿sí? Vos tenés el sensor de temperatura, los dos cablecitos, la ficha, el sensor propiamente dicho, y está enroscado. Si se pincha el sensor, en realidad entra líquido por acá y vos sabés que por todo el ramal de la instalación, por dentro del aislante de los cables del sensor de temperatura, llega a uno de los tres conectores de la EQ. Entonces, ese conector de los tres que tiene, ¿sí? Se llena de líquido refrigerante, que es corrosivo en parte. Debería ser anticorrosivo, pero se sulfata que se sulfata. Y vos desarmás el corrugado o el encintado de los cables y está todo seco. Porque como vos acá tenés en el conector un asiento de goma, el líquido no fluye hacia afuera porque hace como de junta hermética. En realidad es para que no entre tierra de afuera, pero en realidad si se pincha el sensor le va agua o líquido refrigerante y el líquido refrigerante está a muy alta presión a comparación de la presión atmosférica, ¿no? Por lo tanto va a usar a los conductores, a los cables, como mangueras, entrando por el aislante entre los hilos de cobre hasta donde llega, que es en la EQ, que también tiene un sello de goma y que hace de hermético también. Entonces hace como un sistema cerrado de líquido refrigerante que termina mojando el conector. A veces ese líquido puede llegar adentro de la EQ. Yo desarmé una toda y estaba perfecta. Eso lío porque vienen sumergidas en una resina, en una, ¿cómo se llama? Caucho de silicona. Pero en el caso de la Bosch no sucede tanto, por lo menos a mí no me pasó. Y lo que haría es lo siguiente, y ahí terminamos. Es necesario el osciloscopio. Para el diagnóstico de los autos hoy en día, el osciloscopio lo vamos a aprender a usar, por lo menos para el control de redes, masas, alimentaciones, en este curso, ¿sí? Yo lo que haría es poner un canal del osciloscopio. Bueno, si me dice en la ECU que hay un problema de comunicación con el ABS, lo conectaría acá, ¿no? Si me dice que el problema está en otro lado, bueno, lo mismo. Lo pondría acá, ¿sí? Canal 1, canal 2, y vería la transmisión de datos en contacto. No importa, lo importante es la forma, no los ceros y unos.
Y cuando yo muevo la instalación, toque la ficha del ABS, toque la ficha de la EQ, ver si en algún momento este transmite para abajo, ¿sí? Y de repente se fue arriba, y este estaba transmitiendo para arriba y quedó arriba, por ejemplo, o hay picos al mover los terminales. Porque eso sería un problema de comunicación CAM, comunicación con unidad de mando de motor. Los códigos U que se generan, así como los códigos P es Powertrain, que son los de la parte del tren de potencia, códigos de caja automática, códigos de EQ. El código B es de body, de carrocería, de ABS, por ejemplo. Y los códigos U tienen que ver con los sistemas multiplexados. Cuando diagnosticamos con osciloscopio la red CAM, ¿cómo sabemos que esa señal que vemos es de RPM o temperatura o de llave? Bien, Antonio, ahí empiezan los problemas. Yo podría llegar a estudiar sobre protocolos de comunicación, entender la arquitectura la estructura, perdón, no quiero confundir los términos, de lo que es una trama codificada, dónde empieza una señal y a dónde termina, y qué es lo que hay adentro, qué parte es verificación, qué parte es el dato, qué parte es control de errores, qué parte es a quién va direccionado. Se puede hacer eso. Hay osciloscopios que incluso tienen interpretación o aparatos que interpretan la red CAN y te lo separan y te dicen, de acá a acá te estoy dando la señal de RPM, de acá a acá te estoy dando la señal de tal cosa. Pero normalmente no lo necesitamos para el diagnóstico, porque en sí no puede haber un error de que una EQ, por un problema del transceiver CAN, un problema del microprocesador, lea la temperatura de agua, bueno, lea la temperatura de agua, pero no lee la señal de RPM. Donde yo en la BCI pueda tener un código de falla que diga ausencia de señal de RPM CAN HS, High Speed, ¿sí? O I barra O, I barra S, perdón, intersistema. Después lo vamos a desarrollar eso también. O se transmite todo o no se transmite nada. Si te ausencia una señal, es porque el sensor está mal o hay una mala configuración de algo. Con el osciloscopio yo lo que estudio es la física, ¿sí? Los niveles de tensión altos, los niveles de tensión bajo, la posibilidad de interferencias, la posibilidad de incoherencia en una señal, que acá debería haber bajado y seguir acá y siguió arriba, hasta un falso contacto y te puede provocar eso. Hay un truco que lo vamos a explicar en la clase que viene, que se dice, bueno, vos del conector OB2, desconectá la batería. La red CAN va al pin 6 y 14, ¿sí? 6 y 14. Vos medís con un tester ahí en resistencia y si te da 60 ohmios es que está bien. Bueno, probemos en un full mux y ver qué pasa. Probemos en un full CAN y quiero ver la red que no tiene que ver con la parte de vano motor y ver qué pasa. En Fiat, que ni siquiera tiene resistencias terminales, que podemos entender a lo que se refiere. El osciloscopio lo que te da es como si hay una interrupción momentánea. Lo que puede analizar un osciloscopio son microcortes. Yo tenía, bueno, seguimos, ¿no? Una hora y 48. Una Coupé Hyundai FX, modelo 98. Y cuando la compré quise ponerle faro de xenón. Y el instalador me dijo, tenés que poner faros de Red Cam. Faro de xenón para Red Cam. De Red Cam, me dijo. Le digo, pero si este auto no tiene Red Cam. Es más, no tenía Red Cam. ¿Sí? Modelo 98. No existía para Hyundai todavía la Red Cam. No, se lo tenés que poner porque se te desconfigura todo el auto. Bueno, ponéselo. Era un xenón cuya reactancia tenía un filtro adicional para que la interferencia de una reactancia no se me meta provocando ruido en una red CAM, pero no tiene nada que ver con la participación de los faros de xenón en una comunicación digital por alguna función de comando hacia los faros.
sino que un faro que no tiene filtro CAN, en su reactancia haría cualquier cosa. Y ha pasado de poner faros de xenón de baja calidad, y cuando prendía las luces el tablero se volvía loco, la radio se volvía loca, o el cuadro, la pantalla multifunción pasaba lo mismo. Solo basta que haya señal con una forma interesante, porque también tiene que ver si esto está un poquito más arriba, un poquito más abajo, si en algún momento la señal se interrumpe en un solo canal, en los dos. Se estudia la forma física. Igualmente vamos a ver qué aparatos hay para que nos lea la trama codificada y nos diga todo sobre esa señal. Ahora, no se usa mucho en electrónica automotriz. En los vehículos que tenemos circulando normalmente nosotros por acá, ahora si me hablas, y es un BMW, donde es necesario estudiar una red MOST que tiene que ver con el sistema de infotenimiento, ¿sí? Con el tema del sistema de estéreo, con el sistema de navegación, donde es una red de muy alta velocidad. Y bueno, ahí ya nos convendría tener por ahí un aparato que, conectado a la red, se pueda tomar las tramas y que las pueda, a través de un software en una PC, eh, decodificar, demultiplexar. Pero normalmente no se usa. Se puede arreglar cualquier cosa con un osciloscopio común y corriente, esos que son por PC. Lo que pasa es que cuando hablamos de red necesitamos un osciloscopio de 60 MHz. Uno de 25, 30 MHz nos sirve, pero las señales se deforman bastante. Y acá podemos hacer prácticas con respecto a eso, ¿no? De ver qué pasa con uno de 60 MHz por PC o uno de 25 MHz, ¿sí? Porque también tiene que ver con los costos. Y si no, ¿qué hay en el mercado? Incluso si alguno de ustedes ya conoce justamente al programador UPA, la gente de El Rasov, que es el que desarrolla el programador UPA original, hizo un aparato que es el UPA, pero con otra función, que lee y desarma la estructura de la comunicación digital, o sea, la descompone como para saber qué se está transmitiendo, si está bien, si está mal, controles de errores. Después vamos a ver que los mismos escáneres, cuando la combinación para solucionar algo de esto es entre un escáner y un osciloscopio. Si yo tengo un analizador de red, mucho mejor. Hay escáner que tienen analizador de red, pero vamos a ver qué limitaciones tiene y qué nos puede llegar a confundir. El DEC SuperScan, que se usa por lo menos acá en Argentina y en parte de Europa, tiene un analizador de red que lo vamos a aprender a utilizar, y vamos a ver que si uno no conoce la arquitectura de un auto, te puede decir cualquier cosa. Ya te puede decir que la red está muerta y en realidad ni siquiera la red llega al conector OBD2. O sea, como un escáner por OBD2 te puede analizar la red. No puede. Salvo que te dé un código de falla, que eso en realidad no está haciendo el escáner quien lo analiza, sino la misma EQ que guardó el código de falla y vos lo estás extrayendo con el escáner. Yo sé que hoy fue la primera clase que fue bastante movida, ¿no? Pero vamos viendo para dónde apuntamos cuando hablamos de multiplexado. Perfecto. Entonces, les agradezco mucho la participación. Si quieren, bueno, Antonio, Julio, Mauricio y hay otros muchachos más que no entraron, ya están inscritos al curso. Bueno, los otros muchachos que invité y se cayeron o salieron. Está Eric también presente, estaba recién Mauro también. Si después se quieren anotar para los que faltan, después hablamos por WhatsApp, ¿sí? Así que, señores, gracias por participar. Seguimos la comunicación por WhatsApp si quieren el día de mañana, por cualquier consulta sobre la parte técnica. El video en un ratito, seguramente mañana lo voy a subir y les paso el link al grupo de WhatsApp de los muchachos que ya están inscritos. Así que, señores, gracias por el aguante.
y nos estaremos viendo el día de mañana. Un abrazo. Hasta luego, muchachos.